Hola, bienvenidos a una cápsula que va a acompañar la clase 1 que realizaremos el día 27 de agosto del año 2024 sobre el curso Herramientas de Gestión y Desarrollo de Personas en la Nueva Educación Pública. En el módulo 1, que está vinculado principalmente a la gestión de personas en la administración pública chilena, esta cápsula va a revisar un documento, un informe que habla sobre las prácticas de gestión de personas para un servicio público más motivado, comprometido y ético, realizado el año 2017 y que evidenció una encuesta con más de 20.000 servidores públicos en Chile y algunos otros países. Este estudio, realizado por la Universidad de Nottingham, entrega algunos resultados que son relevantes para el curso, ¿cierto? Y que vamos a revisar a continuación, terminando con una pregunta en la cual ustedes las y los invito a que interactuemos a través del foro. Este estudio habla sobre las motivaciones que tienen las y los funcionarios públicos al momento de trabajar en el Estado. Principalmente se centra en algunos aspectos éticos y recalca que la ética pública es siempre más rigurosa que la ética privada, ya que al trabajar en el Estado, ¿cierto?, las acciones que tomemos cada uno de nosotros son a través de, primero, recursos públicos y van a tener una reacción, ¿cierto?, una incidencia directa en las personas que habitan nuestro país. Y como lo dice allí, este tipo de acciones que involucran los recursos de todos y que no son de propiedad de los titulares de la acción, hace la diferencia entre la ética pública y la ética privada. Además, señala que es la corrupción administrativa, que en la corrupción administrativa hay usurpación de lo social por lo individual y lo particular, que un poco escapa a algunos de los principios principales que tiene la administración del Estado, que se debe regir, ¿cierto?, por el desarrollo de lo general por sobre lo particular. ¿Por qué hablamos de esto y por qué me centro inicialmente en la ética pública? Principalmente porque si yo realizara alguna pregunta a ustedes, y que probablemente lo hagan en la clase que tengamos en vivo, sobre si ustedes confían o no en los servicios públicos, es altamente probable que una gran parte o un gran porcentaje de ustedes me responda que no confían en ellos, principalmente centrado por las situaciones actuales que han ocurrido en nuestro país y que nos hizo pasar de aparentemente ser un país en donde la corrupción no existía, ¿cierto?, a estar semana a semana viendo en prensa, en televisión, en redes sociales, hechos de corrupción y de falta a la ética pública que son de alta sensibilidad y que no permiten, ¿cierto?, no permiten que las personas confíen en el Estado, como probablemente más de algunos acá no lo hacen, a pesar de estar trabajando en una institución pública. El Estudio Nacional de Transparencia del año 2020, que es uno de los últimos informes objetivos que nosotros tenemos para hablar de confianza en el sector público, indica que más del 75% de las personas consultadas confía poco y nada en el sector público, ¿ya? Este es un estudio que toma datos desde el año 2014 al 2020. En el 2014, solo para contarles, ¿cierto?, eran el 73% de las respuestas que no confiaban en el sector público. Al año 2020 eso se mantiene muy similar en 75%. Cuando hablamos de confianza en el sector público, quizás inicialmente uno podría pensar que la confianza está entonces en el sector privado, pero la verdad es que tampoco es tan cierto, porque al hacer la misma pregunta de si confía las personas consultadas en el sector privado, allí la desconfianza se mantiene en un porcentaje similar del 72% al año 2020. ¿Por qué digo esto? Porque la confianza en el Estado no es exclusiva, sino que el día de hoy, y probablemente ustedes lo viven en cada uno de sus lugares de trabajo, la desconfianza es pareja y no es algo condicionante solamente a los servicios públicos. Ahora, si yo hiciera una consulta también directa sobre si el Estado de Chile es o no corrupto, les puedo contar que el índice de percepción de corrupción del año 2023, ¿cierto?, realizado por la organización Transparencia Internacional, nos deja en el ranking, nos deja posicionados
en el puesto número 29 de los 180 países en cuestión, ¿cierto? Y esto nos posiciona en el quinto lugar en el continente de América tras Canadá, Uruguay, Barbados y Estados Unidos. ¿Por qué les cuento estos datos antes de entrar a hablar de la gestión de personas? Principalmente porque siempre es necesario tener un panorama completo sobre cómo está posicionado el país, no solo internamente, sino que también a nivel internacional. Y nuevamente la consulta es por qué la ética, ¿cierto? Hemos visto casos principalmente vinculados a municipios en el último tiempo que generan una distancia grande entre la toma de decisiones correcta, ¿cierto? Versus situaciones bastante complejas y que tienen al menos un par de alcaldes hoy en prisión preventiva. Insisto, sin tener el afán de transformar esto en una clase de filosofía, ¿cierto? Siempre es importante recordar que la ética es una rama de ello que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir, en donde el hombre, la persona, ¿cierto?, obre rectamente cuando conoce el bien y al conocerlo no puede dejar de practicarlo, se señalan algunos autores. Uno de estos autores, que a mí me parece que tiene directa relación con lo que hacemos las y los funcionarios públicos, es Kant, que, si alguno de ustedes lo recuerda, Kant principalmente abocaba que debemos actuar por el deber mismo, sin buscar nada a cambio. O sea, debemos actuar de manera correcta porque hay que actuar de manera correcta. No necesariamente porque tenga que aparentar actuar de manera correcta. Y esto pasa, también les dejo algunos otros ejemplos sobre cómo escribo. ¿Debo ser ético cuando escribo, por ejemplo? ¿Debo ser ético cuando realizo algunas promesas de campaña? ¿Debo ser ético cuando hago un discurso? La respuesta es que sí, que hay que serlo, porque ante la toma de decisiones sobre si algo es bueno o malo, allí los funcionarios públicos, y como dice, vuelvo a la lámina que estamos mirando en pantalla, ¿cierto? Tenemos una mayor rigurosidad en torno a lo que es la ética. Es por eso que este estudio, ¿cierto?, genera algunas recomendaciones que vamos a mirar a continuación. Una de ellas habla de priorizar de manera más consistente criterios meritocráticos, no políticos o personales, en las decisiones de contratación, ascenso, remuneración y desvinculación, incluyendo la generalización de concursos para la contratación. Me imagino que más de alguno de ustedes ingresó a los servicios a través de un concurso público, ¿cierto? Vamos a ir conversando un poco cuál es el tiempo que ustedes llevan trabajando en el Estado, en particular en los municipios en donde se desempeñan. Pero ¿a qué apunta este estudio? A que una recomendación y una línea base que existe hoy en día en el ingreso a la administración del Estado es a través de concursos meritocráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ingreso al servicio por mis capacidades, ¿cierto?, por mi currículum, por mi experiencia, y no porque sea amigo o amiga de alguna persona en particular o quien esté tomando esa decisión. Y allí es donde cada uno de nosotros debe subirse a ese carro, ¿cierto?, y transitar por esa vía de lo correcto, como decía Kant, porque tiene que ser lo correcto, no porque alguien pueda viralizar un proceso de contratación, ¿cierto?, que es muy común el día de hoy a través de las redes sociales, ni por miedo, sino porque es lo correcto, y en el Estado deben trabajar las personas que tienen méritos para trabajar allí, ¿sí? Otra de las recomendaciones habla de fortalecer el vínculo entre el desempeño laboral y las perspectivas de remuneración, ascenso y estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes ingresen a la administración del Estado primero mantengan un desempeño óptimo y sepan algo que ustedes sin duda que conocen de muy buena manera, que es esto de la carrera funcionaria, ¿cierto? Que sea objetiva, que sea clara, que cada uno de nosotras y nosotros sepamos qué ocurre cuando se cumple 5 años en la institución, cuando cumplo 10 años en la institución. Eso también es muy prioritario, poder establecerlo y tener esta especie de reglas claras para trabajar en el Estado. Fomentar un uso más frecuente de prácticas de liderazgo en los superiores. No descubro nada, ¿cierto?, al decir que de seguro más de alguno de nosotros, yo me incluyo,
hemos tenido distintos tipos de jefatura y con distintos tipos de liderazgo, ¿cierto? Siempre uno recalca a quien es un buen líder o lideresa, ¿cierto? Y nos lleva a sumarnos a sus criterios, nos lleva a sumarnos a su forma de relacionarse con las personas, de ejercer ese liderazgo en la toma de decisiones a niveles directivos, y es muy necesario hoy en día, tanto a nivel de este estudio que si bien tiene algunos años ya, ¿cierto? Desde el año 2017, como les decía al inicio, pero que presenta algunas situaciones que siguen siendo completamente vigentes al día de hoy. Continuando con las recomendaciones y vinculado a este estudio que ya les mencionaba anteriormente, profundizar las capacitaciones sobre ética es fundamental. Ya algo pudimos conversar el día martes pasado, ¿cierto?, sobre algunos ejemplos, algunos casos vinculados a la ética pública, pero aspectos como la honestidad, la integridad, la decencia, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad en el actuar en las funciones del Estado no solo debe ser una obviedad, sino que debe ser algo en lo que constantemente estemos siendo capacitados, ¿cierto? Constantemente lo estemos conversando y nos estén recordando de la importancia que tienen estos aspectos al momento de actuar en lo público, ya que estamos relacionados directamente con aspectos de interés público, de una responsabilidad ante la ciudadanía y buscando siempre un bien común. Utilizar conscientemente buenas prácticas en la evaluación del desempeño es también una necesidad imperante cuando estamos hablando de áreas de gestión de personas. Qué mejor, ¿cierto?, mantener una buena retroalimentación por parte de la jefatura, los directivos que nos evalúan, y utilizar de buena manera estos aspectos de evaluación, vuelvo a repetir, van a mejorar sin duda el rendimiento, van a mejorar la confianza en las instituciones y van a mejorar la confianza en las personas también, ¿sí? Aquí ustedes podrán conocer de mejor manera que yo la relevancia o la irrelevancia que tienen estas evaluaciones del desempeño en algunas instituciones. Llevar a cabo encuestas anuales de servidores públicos para identificar áreas y avances de reforma es también una buena recomendación, una buena sugerencia, ya que en algunos países estos instrumentos permiten elevar el estándar de la gestión de quienes trabajan en el Estado. Y lo que recalca este estudio es que al menos hasta esa fecha, yo hasta ahora no conozco un instrumento similar, ¿cierto? No existiría una encuesta anual a funcionarias y funcionarios públicos que permita que sea comparable entre diversas instituciones. Imaginémonos algunos estándares mínimos a nivel municipal o algún estándar mínimo a nivel de los distintos servicios locales de educación de los que ustedes podrían ser parte en el corto plazo, ¿sí? Algunas conclusiones de este estudio tienen que ver con que, las paso a leer, la mayoría de los funcionarios públicos encuentran su trabajo interesante y también se vincula un poco a lo que ustedes me mencionaban en clase. Los ciclos políticos afectan más la estabilidad laboral de los funcionarios públicos en algunas instituciones que en otras. Efectivamente, también ahí hay aspectos políticos que en algunos servicios o en algunas áreas de servicios tienen mayor injerencia, ¿sí? Alrededor de la mitad de los funcionarios públicos creen que puede ser despedido fácilmente, generando un momento tenso, ¿cierto?, una inestabilidad laboral que en nada ayuda, y que alrededor de la mitad de los funcionarios públicos siente que no son remunerados de forma similar a colegas que hacen un trabajo similar. Y allí también hay aspectos relevantes que estas áreas de gestión de personas o el trabajo en el área de gestión de personas debe ayudar, ¿sí? En base a esto, a lo que ya conversamos en la clase del pasado martes y a lo que ya les he dejado en esta pequeña cápsula de apoyo, me gustaría preguntarles directamente: ¿qué recomendaciones haría usted al empleo público en Chile? Y para dar esta respuesta voy a dejar esta misma consulta en el foro del cual les mencionaba que está disponible en la plataforma Ocampus, y los invito a tener una interacción activa y que me cuenten qué recomendaría usted si tuviese que tomar alguna decisión vinculada al empleo público en Chile. ¿En qué lo mejoraría? ¿Qué priorizaría? Y desde ahí vamos a continuar las conversaciones en las próximas clases.
Así que nuevamente les agradezco el poder haber escuchado esta cápsula, el estar participando y la motivación que han mostrado de adquirir los distintos conocimientos y de estar disponibles a conversar y a conocer cuáles son las realidades de todas y todos quienes nos encontramos en este proceso y en este curso en torno a la gestión de personas en el Estado. Así que muchas gracias.